hemos llegado a este foro de preguntas, han llegado algunas, bueno, hay comentarios también en Facebook de hermanos de varios lugares, ya, y vamos a empezar haciendo las primeras consultas. Bueno, acá tenemos a nuestros pastores y también tenemos a nuestros hermanos misioneros Felipe Muñoz y Viridiana Rodríguez. Para aquellos que no los conocen, ellos son misioneros de acá de SEMPRA, Centro de Entrenamiento Misionero Práctico. Nuestro hermano Felipe Muñoz, cierto, el 2021, egresado de acá de SEMPRA como misionero. Ahora actualmente se encuentra ejerciendo el ministerio como misionero y también guía de obra del anexo del local Cierto de Castro, junto a su esposa Viridiana y su pequeña hija, ¿ya? Así como también trabajando en la profesión que el Señor le entregó, ingeniero en prevención de riesgos, hermano Felipe, ¿ya? Y haciendo también de él un misionero biocupacional, que es lo que también vamos a ver más adelante. Es pertenecía a la iglesia de Iñaki Mafil, ahora también de este lugar. La hermana Viridiana, por su parte, bueno, tenemos acá a una mexicana, ¿cierto? De nacimiento, llegó a nuestro país hace 6 años, ya a formarse ministerialmente en SEMPRA, tiene un lindo testimonio, que si algún día tiene la oportunidad de compartirlo, creo que va a ser de mucha bendición. Y fue llamada de ese lugar a este lugar, ¿cierto? Para nuestro Dios, para poder permanecer en este país, donde también el Señor le entregó a su esposo y también a su hermosa hija Elizabeth. Amén. Así que damos gracias al Señor por ellos. Bien, vamos a empezar con el foro de preguntas. Ya, súper bien. La primera pregunta, bueno, acá está nuestro pastor probando Alejandro Varela. Ya, él está consultando. Dice, bendiciones, entendiendo la necesidad y urgencia de predicar la bendita palabra de Dios, la consulta es la diferencia entre evangelismo y misiones, pastor. No el trabajo de los evangelistas, sino el evangelismo como tal, la diferencia. Amén. Gracias ahí al pastor por esa consulta que sirve para aclarar un poco algo que a veces se confunde. Bien, a ver, el ministerio evangelístico es el ministerio de la evangelización, el ministerio de ir y predicar la palabra. Nosotros podemos hacer cruzadas evangelísticas. De hecho, dentro del ministerio misionero existen también las cruzadas evangelísticas donde uno va y va a predicar el evangelio. Y ese es el trabajo del ministerio evangelístico, que es maravilloso. Yo en lo personal me he beneficiado del ministerio evangelístico. Recuerdo allá en la isla, en Chaulinet, durante el trabajo misionero, llegó el momento donde pudimos tener el templo y lo primero que hicimos una vez teniendo el templo, empezamos a invitar evangelistas. Ahí llegó el pastor Alejandro Seguel, que ya está anciano, el hermano Norberto Parra de nuestra corporación, y ese trabajo del evangelista que va a predicar y que llega a las almas, ¿cierto?, con un mensaje evangelizador, es de lo cual nosotros nos beneficiamos en este ministerio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que conversábamos, de que la Gran Comisión nos habla de 4 pilares, o sea, se entrega el mensaje, que también está ahí incluido el evangelismo, pero además tenemos que enseñarlo, que la gente se bautice, ¿cierto? Y que finalmente sea adoctrinada en la obra del Señor, enseñada en la obra del Señor, que es un trabajo completo que incluye también el bautismo. Esa sería Me la di respuesta. cuenta No que sé se si habló hay... mucho de la importancia de la iglesia local, ¿ya? ¿Qué pasa con los pastores que vi solo uno y no había invitación para ellos o era solo para laicos? Pastora, le vamos a dar el pase. Bueno, voy a responder esa pregunta porque hablé de la iglesia local. Ahí se evidencia la falta de personas a disposición de la obra, porque los pastores no pueden estar en todos lugares, y me consta. Muchas veces tenemos que dividirnos entre reuniones, visitas, cultos, preparar sermones, visitar. Por lo tanto, se evidencia, justo esa pregunta evidencia la falta de personas a disposición, porque el pastor ya está cumpliendo su ministerio, él ya es pastor. Esta convocación era para todos y que los pastores también pudiesen compartir esta invitación en sus iglesias, en sus congregaciones, para personas que sientan la inquietud a un llamado ministerial. Por lo tanto, si hay personas que recibieron esa invitación de su pastor y está aquí, qué bueno, pero el pastor ya está cumpliendo su ministerio, está en ese rol. Por lo tanto, evidencia que él está, o los pastores que no están, es porque sin duda están haciendo
otra cosa y no tienen más tiempo para poder compartir en esta actividad. Voy a dejar a mi esposo que me pide aquí. Sí, solamente para aclarar de que en esta ocasión había más pastores involucrados, pero fue uno a uno también con diferentes responsabilidades. El pastor Gerson Seguel, presidente de nuestra corporación, iba a estar y él fue operado hace pocos días, está en recuperación. El obispo iba a estar, él también iba a estar en la apertura inicial y hasta hace un par de días él lo iba a hacer hasta que se enfermó y estaba bastante agripado ya con sus bronquios muy congestionados. Y así, varios pastores están con hartas actividades, algunos están en campaña, otros están en diferentes actividades, pero es parte del trabajo de nosotros también, poder llevar a nuestros pastores y a nuestras iglesias al conocimiento, ¿cierto? Y a la necesidad de la obra misionera. La hermana Viridiana. Sí, la hermana o hermano que hizo el comentario, es súper importante que nosotros como hermanos de la iglesia local podamos apoyar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Quizá el Señor aún no nos ha entregado un ministerio, pero cuando Él ve la disposición de nuestro corazón, Él puede hacernos, como decía nuestro pastor Bernardo al inicio, protagonistas de que la obra del Señor siga. Y es importante, de verdad que es súper importante que nosotros como hermanos podamos ser apoyo de nuestros pastores y así poder hacer que la iglesia local funcione en lo que es la gran comisión, que es repartir el evangelio. Más adelante vamos a ver la importancia de capacitarnos, la importancia de que nuestra profesión también sea para la gloria de Dios y sobre todo el hecho de que nosotros como personas, porque el evangelio recordemos que es personal, entonces que nosotros como personas podamos ser las manos que puedan levantar a nuestros líderes en los momentos de necesidad y así poder crecer en la obra del Señor. Amén. Agregar también que en muchas ocasiones nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Que las misiones es como un tema casi tabú, que no se habla, que está bien lejano, ojalá que no se encuentre muchas veces en la iglesia. Pero hemos visto en este primer taller que es necesaria la iglesia local para poder orar, para tener esa fortaleza. El misionero muchas veces está, no digo sufriendo, pero quizás no está pasando buenos momentos y la iglesia, la oración, como en algún momento Pablo estuvo encarcelado y dice que cuando fue liberado por el Señor, la iglesia se encontraba en oración. Entonces vemos que la iglesia juega un papel importante y muchas veces son temas que no se conversan, más es el evangelismo cercano, local, con los vecinos, pero creo que las misiones tienen una altura de mira un poco mayor, de ir más allá, de romper quizás ese círculo que nos rodea y poder mirar un poco más afuera. ¿Dónde está esa necesidad? Pero tiene que ser un llamado de parte del Señor. No de mi corazón, que creo yo, me gustaría acá, sino que el Señor coloque ese deseo profundo de evangelizar a esa gente que lo necesita. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sus preguntas. Y de hecho, lo que estaban diciendo nuestros pastores, mis hermanos, se condice mucho con la pregunta de nuestra hermana Lorena, también Lepiñanco, de Osorno, Dios le bendiga, hermana. Ella preguntaba, ¿cuál es la función de un misionero dentro de una iglesia local, como tal? ¿Ya? Así que para complementar quizás un poco, hermana Viri, vamos a darle el pase. Bueno, la función del misionero es desenvolverse en donde sea necesario. Por ejemplo, el misionero tiene que ser integral, tiene que ser una persona que esté capacitada tanto para trabajos prácticos y físicos como para los trabajos espirituales. Y si de verdad, no es por decir algo del misionero, pero si hay que lavar los baños, hay que estar en ese ministerio. Si hay que predicar la palabra, hay que estar ahí. Entonces el misionero, su trabajo en la iglesia es hacer de todo un poco. Es como poder estar capacitado para todos los tipos de trabajo y para todos los tipos de necesidades que haya, para evangelizar, para enseñar, para exhortar. También tiene que estar dispuesto a estar dentro de todos los trabajos, tanto físicos como espirituales que haya en la iglesia, y eso vendría siendo como el trabajo de un misionero, es un trabajo integral.
también tiene que estar a disposición de ir, porque el misionero es el que traspasa fronteras culturales. Entonces, mientras está en su iglesia local, a disposición de todo lo que lo que sea necesario. De hecho, cuando partimos con mi esposo en nuestra iglesia local, en la segunda iglesia de Payaco, estamos a disposición de todo, de hacer aseo de los baños, de asear la iglesia, y eso llenaba nuestro corazón, solo servir al Señor en esas áreas pequeñitas. Pero también a disposición de que el Señor nos pueda mover y a traspasar fronteras, a ir a una cultura o a un grupo no alcanzado, fuera de nuestro límite. Y si bien el misionero cuando está en la iglesia local a disposición, y el pastor va a conocer y va a ver que esa persona siempre está ahí en la obra, está dispuesto para realizar cualquier trabajo sin encontrar lo que es poca cosa ese trabajo, sino todo lo hace para el Señor. Y cuando el Señor lo llama a trascender una cultura o irse a otro lugar, va a estar a disposición sin ningún problema. El misionero de la iglesia local está diciendo, heme aquí, Señor, y en el momento que reciba un llamado, va a estar dispuesto para ir, porque esa es la principal función del misionero, es ir. Solamente añadir de que me preguntaba, a raíz de la pregunta, ¿qué pasaría si en nuestras iglesias hubieran misioneros locales y dijeran a sus pastores, pastor, tengo un llamado y hay una población donde no hay iglesia y quiero ir allá y voy a hacer un culto hogareño porque conozco a alguien y vamos a empezar a trabajar y empezar a dar su vida a un llamado de Dios, y luego ese lugar se transforma en un punto de predicación, en un anexo y finalmente hasta en una iglesia? Sería maravilloso poder tener esa visión misionera dentro de nuestras iglesias locales, y cuánto crecerían también no hablando de la iglesia, sino la obra de Dios, porque la verdad es que el concepto de evangelismo que hoy día tenemos es netamente el pastor. Los demás ayudan un poquito en algunas áreas, vamos a poner, qué sé yo, aquí yo voy a tocar el órgano, que es una tremenda maravilla, una bendición, pero más que eso es de repente nosotros tomar nuestros propios desafíos, incluso dentro de la iglesia local. Y tal vez de ahí el Señor te lleve a otro lugar, yo no lo sé, pero comenzar por casa es bíblico. Empezamos por nuestra casa, por nuestra Jerusalén. Amén. Gracias, pastor, gracias, hermanos. Sin duda, yo creo que todos estamos muy felices, contentos de pertenecer a una iglesia local, amén, de congregarnos. Siempre llegamos a esa importancia. Y asociado a esto, a mis pastores que también dieron este taller, viene otra pregunta, dos preguntas que fueron casi iguales, que dice nuestra hermana Rocío Álvarez. Bendiciones, mis hermanos y pastores. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las evidencias que puedo ver en mi vida para estar seguro si estoy siendo llamado a ser misionero? Muy buena pregunta. Al igual que nuestra hermana Lore también decía, ¿y cómo saber cuándo tienes el llamado? Creo que las dos se enlazan harto, así que vamos a dar el pase a nuestra pastora. Recuerdo cuando tenía 16 años, más o menos a esa edad que el Señor me llamó a la obra misionera, nada se interpuso a ese llamado. Era algo demasiado fuerte, no había otra prioridad en mi vida, no pensaba ni en terminar una carrera en ese tiempo, universitaria, o no sé, comenzar con algún negocio. Ninguna cosa se obstaculizó en mi corazón. Era solo, pensaba en eso. Y la verdad es que mucha gente que recibe el llamado empieza a inventar pretextos. ¿Y saben qué? Para recibir un trabajo secular en alguna empresa importante, nadie se pregunta tanto como para recibir el llamado de la obra misionera. Las personas que son llamadas a una empresa importante de prestigio o para desarrollar su profesión, ni siquiera preguntan tanto al Señor. Es tanto el deseo de trabajar en lo secular que bien poco se ora y, el Señor ya me bendijo con un trabajo, y no se pregunta. Pero me ha tocado escuchar personas que tienen meses de oración, ayunos, preguntan al Señor, el Señor ya le respondió que sí, y siguen preguntando, porque para lo único que hay pretexto, y lo hemos visto con mi esposo, es para el llamado a la obra del Señor. Por lo tanto, la seguridad es una certeza, solo una certeza en tu corazón de que el Señor te está llamando, y dar un paso de fe, obedecer. Nada se puede interponer a ese llamado del Señor. Si hay cosas que están en el corazón, la persona ya empieza a dudar, puede ser porque no hay llamado o puede ser por desobediencia. Pero hay que hacerse como también una introspección, preguntarse a sí mismo. Si me llamaran a un trabajo de importancia, ¿realmente preguntara tanto como para la obra del Señor? Es una preguntita. Acá yo quería también acotar una de las cosas que por lo menos en lo personal a mí me
me motivó también a poder aceptar este llamado misionero, es que existe algo que produce el Señor. Y ese algo es pasión por las almas. Uno cuando va caminando por la calle, va a su universidad, a su trabajo, ya no ve a las personas de la misma manera. Cuando uno ve que esas personas que vamos a ver quizá una vez en la vida, después ya no la volvemos a ver, hay una necesidad urgente de compartir el Evangelio. Ahora, cuando sé que el Señor está trabajando en mí, porque me impulsa a compartir el Evangelio a mi sector, a mi área, a mi sector de trabajo, a mi familia, y tengo esa pasión que me obliga a compartir el Evangelio. Y muchas veces esa pasión es mucho más fuerte de los trabajos materiales, de lo que yo tengo quizás planificado desde muy joven o muy pequeño, quiero hacer esto, o lo que el sistema nos dice, vamos, tengo que estudiar, tengo que hacer esto otro, hacer mi casa, mi auto, mi familia, y después me dedico. No, este llamado es con urgencia. Muchas veces estamos laborando y el Señor nos dice, ve, anda. Como les tocó a los discípulos también en muchas ocasiones, que ellos dejaron lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque conocían que el llamado que Jesús le estaba haciendo era mucho mayor de lo que ellos estaban realizando. ¿Sabe que es importante? Porque cuando uno está con este deseo, uno está dispuesto, le dice al Señor, Señor, yo aquí estoy. Estoy para trabajar en la iglesia, estoy para trabajar a donde tú me envíes, Señor. Ahora, una de las cosas es que el Señor no me puede estar mandando a trabajar a otro lugar si tampoco estoy trabajando en mi iglesia local. Y eso también se revela porque tú ya estás trabajando, estás siendo útil para la obra ahí en tu iglesia local. Amén. Hermana Viri, usted viene de México, así como para conocerla un poco. ¿Cómo sintió usted eso del llamado? Hartos kilómetros, que el Señor le llamó, le damos la oportunidad también. Bueno, yo le doy gracias al Señor por su misericordia. Él me salvó en el año del 2011. En el 2012 yo tomo la decisión de bautizarme y a los meses de ser bautizada, el Señor, primeramente por medio de una conferencia misionera, hubo algo en mi corazón que yo decía, yo voy a estar algún día con esta chica. Ella se había ido a Grecia. Y desde ahí, hermana, ya no hubo algo que quitara de mi mente ese pensamiento. No hubo nada más que hubiera en mi corazón que el poder servir al Señor, el poderle entregar mi vida, el poderle entregar lo que restaba de mis años. Y como dice nuestra pastora, nuestro hermano Felipe, hay algo que se pone en nuestra mente que te hace amar esto, te hace amar las almas, pero más allá de solamente compartirles un mensaje, sino de que de verdad tú estés ahí también viendo cómo el Señor transforma su vida y ayudándole a que esa persona pueda conocer a Cristo. Pero hay algo que es cierto, cuando tú recibes ese llamado de misionero, de dedicar tu vida a esto, hablando de tu trabajo y de la obra ministerial, ya no se te quita de tu mente. Es algo que el Señor siempre está ahí noche y día. Eso es algo que pueden ustedes ver en su corazón e ir, como dice nuestra pastora, haciéndose preguntas internas y también escudriñando, pidiéndole al Señor que escudriñe su corazón para que Él pueda revelar lo que quiere hacer con cada uno de ustedes. Amén. Gracias, hermana Viri. Damos gracias al Señor y también a ustedes por sus preguntas. Yo creo que han sido muy interesantes y nos quedan aún algunas. Así que vamos a seguir. Acá del Zoom está nuestro hermano Andrés Álvarez. Dios le bendiga, hermano. Él pregunta, dice, pastores, muchas gracias por esta primera presentación. ¿Qué principales enseñanzas han podido experimentar en su labor en misiones durante estos años? Vamos a recordar un poquito ahí. Le vamos a dar el pase a nuestro pastor. Ya. Mire, nosotros hicimos 2 escuelas misioneras cuando no existían una escuela o un ministerio misionero formado, digamos, organizado dentro de nuestra corporación. Hicimos un año en Puerto Montt interno, una escuela que se llamaba la Escuela Ágape, Filadelfia, donde el pastor Alejandro Seguel y la misionera Esther Hoover. Y luego hicimos un año más internos en una escuela misionera, un seminario en Santiago, ¿ya? Un seminario misionero que era pentecostal australiano, que es muy diferente al pentecostal chileno.
pero así se denominaba. Y aprendimos hartas cosas. Pero la verdad es que desde que estamos en misión y comenzamos a pisar el terreno de las misiones, nos dimos cuenta de que todo lo que aprendimos en ese tiempo fue una fracción muy pequeña de todo lo que Dios nos ha enseñado y aún tiene para enseñarnos a nosotros. La base teológica firme, entender lo que es Dios en nuestra vida es importantísimo, pero luego Dios se empieza a revelar. Y es muy buena la pregunta, porque SEMPRA viene de eso, de un centro de entrenamiento misionero práctico. ¿Por qué práctico? ¿Por qué sacamos a los misioneros a terreno? ¿Por qué lo hacemos visitar? ¿Por qué lo hacemos vivir solos al interior de las islas? Muchas veces sin dinero, porque cuando Dios se revela es en esos momentos. Cuando nosotros estamos bien frente a buenos libros de teología, cuando estamos cómodos en nuestro hogar, etcétera, la verdad es que tenemos un lindo conocimiento de lo que podría ser. Cuando nos estudiamos la biografía de grandes misioneros de la historia es lindo, pero cuando nosotros tenemos que vivir, cuando nosotros pasamos por bote, ¿te acuerdas, amor? Y salió el cardumen de orcas cruzando entre Chaulinet, la isla de Chaulinet y la isla de al lado, y saltaban, y la gente salió a la playa porque eso es muy peligroso, en un bote pequeño de 4 metros de madera. Íbamos con mi esposa, iba ahí una pastora, la pastora Silvia, de allá de Temuco, iba otro hermano, veníamos de un culto de Navidad de vuelta en la isla de al lado, y aparecen las orcas gigantes, hermano, delante de nosotros y movían ese bote saltando a nuestro alrededor. Es ahí donde no hay libros de teología ni conceptos bíblicos, solamente orar y clamar y pedir al Señor. Cuando cruzamos con temporales, cuando la despensa se vació, más de alguna vez. Y se vació esa despensa y no comimos pan durante mucho tiempo, porque es verdad y no me avergüenzo, porque Dios nos estaba tratando a nosotros, pero es parte de la enseñanza al Señor. Cuando mi esposa me dice, Hernán, se acabaron las papas, que era nuestro gran suministro de alimento que teníamos a la isla, y le dije, bueno, vamos a orar, porque no teníamos una fuente de trabajo, estábamos lejos todavía de la cultura misionera que hoy día podemos tener dentro de nuestra corporación, no estaban estos medios, vamos a orar. Y al levantarnos de la oración, tocan ahí en la casa, en nuestra pequeña humilde casa de la isla, y aparece un hombre a caballo, que era el fiscal católico que había ahí. Y llega y me dice, don Hernán, le traje un regalo, y me trajo un saco grande de papas, cuando se había acabado esa mañana las últimas papas que teníamos para comer. El servir a Dios es un regalo, es una administración, es un romance con Dios, permanente, constante, siempre Dios nos sorprende, porque como leíamos el último texto ahí de la Gran Comisión, yo estaré con vosotros siempre, y esa es promesa de Dios, y Dios se revela de infinitas maneras. Podría estar toda la tarde contando cómo Dios nos va enseñando, cómo aprendimos la importancia de la sana doctrina dentro de la obra misionera, porque sin sana doctrina, hermanos amados, no hay fundamento, hay emociones y las emociones pasan. Eso es de mi parte. Pastora. Aprendimos en terreno, como decía mi esposo, si bien en los lugares donde nos prepararon, recuerdo al evangelista Alejandro Seguel, un gran siervo del Señor, él nos enseñó a vivir por fe, fue su enseñanza básica y que nos sirvió para aplicarla en las islas cuando esa experiencia que contaba mi esposo y muchas otras nos hacían arrodillarnos delante del Señor y pedir por nuestras necesidades y el Señor las proveía. También recuerdo cuando, ya en los últimos tiempos, antes de venirnos a las islas, conversando con el pastor, el evangelista Alejandro Seguel y su esposa, la misionera Estri Huber, ya nos consultaban del llamado, nuestro corazón aún no teníamos claro el lugar, pero recuerdo que yo les dije, no quiero sufrir. A una pregunta, esta es una respuesta a una pregunta que vino un poquito antes, no quiero sufrir. Y la verdad es que me dijeron, no se puede pedir eso, porque la obra del Señor es con lágrimas también, uno con lágrimas va sembrando. Y hay sufrimientos que pueden ser materiales como también otros. Y la verdad es que la obra del Señor viene con grandes bendiciones y sustento del Señor, que sin Él no pudiéramos pasar las pruebas, que nosotros muchas contamos y muchas nos guardamos también en silencio, pero el Señor sí nos ha sustentado en cada una de ellas. No se puede
garantizar de que no se va a sufrir. La verdad es que el Señor sí prueba nuestra fe y prueba realmente si estamos dispuestos a ciertas cosas, a pasar ciertas cosas. Y la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin. ¿Qué podemos aprender? Todavía seguimos aprendiendo, hermanos queridos. Cada día nuestra vida en el ministerio es un aprendizaje continuo de la obra del Señor. Ya. Amén. Dios les bendiga, pastores. Sin duda, experiencias que también nos dejan para poder meditar, ¿cierto? Así que damos gracias también por nuestro hermano Andrés que hizo esta pregunta. Vamos a continuar. Acá nuestro hermano Alex sigue consultando, pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, porque ahí también vamos a hablar de lo que nuestro hermano está hablando, de los recursos y todo eso ya se va a ir explicando. Así que muchas gracias, hermano. Está nuestro hermano Leonel Lepiñanco, Dios le bendiga, hermano. Hay una consulta aquí muy interesante, dice, sobre los ministerios. Acá nuestra pastora estuvo hablándonos, ¿cierto? Cuando se habla de apóstoles, ¿qué pasa con los apóstoles de hoy, que se dicen ser apóstoles y que bíblicamente el último apóstol fue Pablo? ¿Hoy el ministerio misionero reemplaza al apóstol y tiene la facultad de levantar iglesias o crear una obra? Vamos a preguntarle a nuestra pastora y después va a ir abierta. Muy buena la pregunta, querido hermano. La verdad es que apóstolos es enviado y en esa definición nos basamos nosotros para decir el ministerio de enviados o misioneros a predicar, pero no el apostolado, digamos, híbrido que ahora está saliendo en distintos lugares, en las plataformas, en televisión, porque para ser un apóstol de Jesucristo de los tiempos bíblicos habían otros requisitos. Y la verdad es que ninguno de nosotros cumplimos con esos requisitos. No puede autodenominarse alguien apóstol. Sí, nosotros usamos la palabra de enviados porque la gran comisiona y envía. Y en base a eso, nosotros recibimos el ministerio misionero de enviados a predicar la palabra del Señor. Pero el apostolado, como el apóstol Pablo, la verdad es que yo no he visto a ninguno de los que se autodenominan apóstoles en la actualidad pasando las prisiones de Pablo o las torturas del apóstol Pablo, sino la verdad es que se movilizan de otra manera, piden recursos, quieren vivir una prosperidad, digamos, a la cual ponen una importancia primordial en sus vidas ministeriales que está muy lejos del apostolado bíblico. Por lo tanto, no es ese apostolado. El enviado es el enviado a predicar, a proclamar el evangelio, y en ese ministerio es en el que nos desarrollamos nosotros. Y solamente añadir de que el ser enviado, el misionero, tiene una función, que es compartir las buenas nuevas, la palabra del Señor. Cuando se comparte la palabra de Dios, como lo hacía el enviado Pablo, Bernabé, se convierte en almas. Y cuando se convierte en almas, se forman grupos de personas en diferentes lugares. Esos grupos de personas, bíblicamente, se llama iglesia. Por lo tanto, sí, parte del ministerio misionero es levantar iglesia. Lo hizo Pablo. Pablo habla de la iglesia, incluso de esa iglesia pequeña, la iglesia hogareña, dice, levantó lugares en diferentes lugares. Por lo tanto, es eso. No estamos hablando de la estructura, tal vez, de levantar otras corporaciones. No, simplemente va, predica, se salvan almas. Hay un grupo de personas salvas, donde hay 2 o más congregados en su nombre, él estará ahí en medio de ellos. Esa es la iglesia. Como para dar respuesta si un ministerio misionero puede levantar iglesias. Amén, gracias, pastor. ¿Alguna otra que quieran comentar? Amén, Dios les bendiga. Gracias, hermano Leonel, por esa pregunta y también nos hizo otra consulta, muy interesante. ¿Qué pasa con las tribus que no han escuchado el nombre de Jesús sabiendo que Cristo viene pronto? ¿La culpa será nuestra como iglesia? Con respecto a esa pregunta, en Mateo 24, 14, dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia, la palabra de Dios promete de que el evangelio va a ser predicado hasta los últimos rincones, en todo el mundo. Lo que sí somos responsables, que aparentemente también nosotros somos la iglesia responsable de que Cristo aún no venga, porque nosotros no estamos haciendo el trabajo como deberíamos estar haciendo. Pero la misericordia de Dios finalmente llegará a cada rincón. Amén. ¿Pastora?
¿Algún comentario? Que cada uno de nosotros es responsable. Si hay alguien que tiene esa inquietud de las tribus no alcanzadas, hay páginas, hay lugares donde se proveen en las redes sociales también, en distintas páginas de internet, en donde pueden acceder. Por si usted no puede ir, porque hay gente que tiene esa inquietud. ¿Y qué pasa con las tribus no alcanzadas? Si ya Dios puso esa inquietud en su corazón, empiece a buscar esas tribus no alcanzadas. Y si no puede ir, empiece a orar, investigue de algún misionero que tiene un proyecto y empiece a dar también. Porque el Señor permite en nuestro corazón esas inquietudes, pero no para quedarnos estáticos. Y si bien uno responsabiliza a la iglesia como cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia también. Entonces, alguna cosa tenemos que hacer, dar un paso, dar, orar, oír. Investigar, averiguar. Hay muchos lugares también que están traduciendo la Biblia, las escrituras, a los lenguajes, a los idiomas a las que aún no ha sido traducida la Biblia, la escritura, la palabra del Señor. Por lo tanto, hay mucho campo, por eso la palabra del Señor dice, la mies es mucha y los obreros siempre van a ser pocos, siempre. Por lo tanto, la primera responsabilidad es personal, porque yo también soy iglesia. Amén. Gracias, hermanos pastores. Gracias por estar acá con nosotros. Ya, hermana de Perú también, Dios les bendiga, que gracias le damos también al Señor, porque esta transmisión también ha llegado a otros lugares, a otro país, ¿se da cuenta? Así que damos la bienvenida y las gracias también a nuestros hermanos. Ya, hay muchos hermanos, así que damos, yo creo que este foro por finalizado, pastor. Así que si nadie más quiere agregar algo. ¿Sí? Puedo decir solamente agradecer la asistencia a los hermanos. El próximo bloque de temas, un tema muy importante, muy especial, que son las misiones biocupacionales, ¿ya? Y hay mucho que conversar ahí. El expositor va a ser nuestro hermano Felipe Muñoz. Agradecer a todos los hermanos, pastores de diferentes lugares que nos están viendo y ya seguir conectados, ¿ya? Porque esto no termina hasta el último bloque. También viene la presentación de nuestra hermana Viridiana Rodríguez, que ella hablará de la base misionera, de la escuela misionera SEMPRA, cómo funciona, si hay alguien con alguna inquietud misionera que quisiera inscribirse para ser capacitado, esa respuesta a sus preguntas va a realizarse en el próximo bloque también de este taller misionero. Amén. Oramos al Señor para poder finalizar. Señor, te damos muchas gracias en este momento, gracias por estos tremendos talleres, Señor, gracias porque tu palabra ha sido manifestada, Señor, expuesta, Señor, gracias por las misiones, Señor, porque es parte de lo que usted también entregó, Señor, ahí cuando caminaba, Señor, acá en la tierra. Te damos gracias porque ese mismo ministerio ha llegado también a nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados, Señor. Te damos muchas gracias por sus corazones. Padre, guárdalos, ayúdalos, Señor, por sus familias, Padre. Mis hermanos que están de otros lugares, de otros países, bendícelos también en el lugar que estén, Padre. Por los misioneros que a lo mejor están escuchando también este taller, seas con ellos, Señor. Te damos muchas gracias por mis pastores, Padre, y por también mis hermanos que van a seguir exponiendo estos hermosos temas, Señor. Despedimos también este bloque, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.